Ahí está. Ahí estamos. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar el comienzo de la tercera charla que es organizada por el Colegio Avellaneda Lanús con respecto a lo que sería la ley de bases. En este caso es el Instituto de Derecho Previsional y vamos a tener el honor de dos integrantes del mismo que van a hablar de lo que sería la reforma de procedimientos administrativos y las implicancias en materia de seguridad social. En principio va a explicar un poco la situación el doctor Alejandro Rótoli sobre una especie de la parte de la historia, recorrido y todas las implicancias, y después lo va a seguir la colega Graciela, si pronuncio bien el apellido, Marcuccelli, así que un placer. Lo único que sí, las preguntas que tengan a desarrollar, inquietudes o lo que se vaya presentando en base a lo que es la charla, porque la vamos a dividir en 2 o 3 partes, tratémoslas de hacer cuando se corte algún tema, así podemos ahondar bien en el tema que van a plantear los doctores, ¿sí? Cualquier cosa o duda nos informan por lo que es el costadito, y lo que es el tema del material lo vamos a tener, lo solicitan académica, o por supuesto las que son integrantes del instituto al instituto, o los que quieren ser parte del instituto también nos mandan un mensajito y lo vamos agregando. Bueno, le doy lugar al doctor Alejandro Rótoli. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta oportunidad que tenemos, que es bastante histórica, eh, tenemos que refrescar justamente un poquito de esa historia y por qué nosotros tenemos un derecho administrativo, el cual necesitaba una reforma como la que tenemos actual. Nuestro derecho administrativo obviamente deriva del sistema francés. Posterior a la Revolución Francesa se fueron postulando distintas situaciones en donde se iba reclamando al Estado, y uno de los fallos bastante más trascendentes fue el fallo Blanco, en donde una menor cruzaba la calle y un carro, que era del correo, atropella a esta nena es hospitalizada, y como ya se sabe, en todos los tiempos y en todos los siglos siempre había abogados, el cual se inicia una acción de daños y perjuicios en sede civil, y la misma después se declara incompetente y lo toma en esa época lo que era el Consejo de Estado. Con lo cual llegan a la conclusión de que rechazan la demanda y dan los fundamentos de por qué se rechaza esa demanda contra el Estado, y los fundamentos que les voy a dar, que son 3, vayan viendo si no son similares a lo que tenemos dentro de nuestro derecho administrativo, los cuales el Consejo de Estado, en su sentencia, determinó que el Estado tiene sus propias leyes, que el Estado debe ser juzgado por jueces especiales, y la tercera es que el Estado tiene prerrogativas, sobre todo en los plazos, etc. Dentro de eso nosotros fuimos tomando, casi 200 años después, eh, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que sería en realidad es un decreto ley, fue sancionado en 1972 bajo el gobierno de facto del presidente Lanús. Nuestra Ley de Procedimiento Administrativo nacional había quedado muy retrasada en lo que es el derecho administrativo europeo, más precisamente el francés, del cual nosotros derivamos la gran mayoría de nuestros principios. Por ejemplo, en esa época, cuando se declaró la independencia en Estados Unidos no tiene derecho administrativo. No se sabe por qué, pero no lo tiene. Lo que vamos a decir es que hasta la sanción de la reforma de la ley 17742, la ley de base, nuestro sistema nacional de derecho administrativo, un acto administrativo, una resolución administrativa, sin intervención del titular beneficiario, que el órgano administrativo consideraba nula de utilidad absoluta, cuando nos notificaban, si nosotros no respondíamos o no hacíamos las debidas informaciones en los 15 días, tenía una fuerza de una sentencia. Con lo cual solamente pasa esto dentro del fuero administrativo. En el fuero civil, en el fuero comercial, se inicia una demanda, tienes la posibilidad de defenderte y el dictado de una sentencia del juez, con lo cual se amplía el plazo y en el cual se violaría el principio de defensa, que es lo que pasa hasta ahora.
lo que intenta con esta modificación de la ley de procedimiento administrativo es darles más derechos a los titulares, más derechos a los particulares a la hora de poder defenderse. ¿Y cuáles son? Lo que se modifica son los órganos en los cuales el ámbito de aplicación. No es solamente al organismo centralizado, descentralizado como el ANSES, y se amplía también a lo que es el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público de la Nación, siempre que ejerzan acciones administrativas. Y también a los entes públicos no estatales, que son aquellos que son creados por ley o por el Estado Nacional Argentino, como por ejemplo el Colegio de Abogados. La caja está en discusión en qué marco podría estar, pero no está. Y también a los entes, a los particulares cuando actúan en funciones públicas, potentes funciones públicas. Y ahora después también quería hablar de algunos principios, pero solamente tocar un principio que me parece importante, después lo va a ir desarrollando la doctora Martuchello en más profundidad, y la idea de esto es no ser una charla académica, sino que se abra el debate y que todos podamos sumar a través de nuestras ideas o pensamientos que tenemos sobre la ley. Entonces, a los principios que ya contenía la ley 549, se agregaron nuevos principios, como por ejemplo la tutela administrativa efectiva. Que dentro de eso es la posibilidad o el derecho de ser oído. Esto es fundamental porque el titular tiene la posibilidad de defenderse, de interponer recursos, de hacerse asesorar por un abogado, por un profesional del derecho. Y otro párrafo que lo agrega dentro de la ley que me parece fundamental a los que ejercemos seguridad social es que dice que cuando una norma expresa dice que se puede actuar en la administración una persona que no ejerce el derecho, si lo que va a intentar reclamar es un asunto jurídico, es obligatorio el patrocinio por un abogado. Con lo cual, cuando dice asuntos jurídicos, que lo comenté cuando estábamos en Mercedes, es una palabra tan ambigua, ¿qué es asunto jurídico? Por ejemplo, si yo voy a solicitar un beneficio previsional de carácter constitucional, amparado por el artículo 14 bis, que es el derecho a jubilación o pensión, donde voy a intentar que se me aplique la ley 2441. ¿No sería un asunto jurídico? Una palabra para pensar. La interposición de un recurso o de impugnación de un acto, no hay duda que es un asunto jurídico. Entonces, en ese punto que es muy importante porque la propia ley dice que en todos los asuntos jurídicos es obligatorio que uno se haga patrocinar por un abogado, por un profesional. Y hay dos palabritas que ahora siguen, que lo va a explicar muy bien ahora Graciela, que la eficiencia burocrática, que agrega dentro de esa palabrita, y el ritualismo inútil, ¿no? Que se ha escuchado mucho. Y nosotros hablábamos mucho siempre de la ineficacia burocrática. Y en este caso la ley nos dice la eficiencia burocrática. Y uno de los ejemplos más importantes es que ahora el titular beneficiario no está obligado a agregar documentación que esas fueron creadas por los propios organismos centralizados o descentralizados. Siempre que el titular exprese cómo lo implementa, cómo lo reglamenta el ANSES para que exprese su consentimiento. Yo presumo que será algún formulario como el de guarda documental, y donde uno expresa su voluntad de que se puede investigar sobre documentación que se necesite, por ejemplo, eso es muy importante, sobre todo cuando el inicio es un extranjero, por ejemplo, y que se necesita la central de salida del país, o informes con la AFIP. Ya no es un tema que lo tiene que resolver el titular, no es obligatorio, es facultativo, lo debería resolver el otro organismo, donde debe citar a los organismos durante 10 días y ese organismo debe remitir lo que tiene sobre el titular dentro de ese plazo de 10 días. Y otra cosa que quería agregar, que siempre no estaba aclarado dentro de la ley, que son los días y horas hábiles, donde dice que todo acto, toda actuación administrativa, toda notificación debe ser realizada
en días y horas hábiles. Esto no estaba aclarado dentro de la ley, pero había alguna presunción con los problemas que nosotros siempre teníamos. Un ejemplo más práctico es el del formulario 6.4, que dice 120 días. Entonces el ANSES interpreta que son 120 días corridos, o sea, 4 meses. Y por más que uno intente explicar que el derecho administrativo son días hábiles administrativos, la ANSES te decía 4 meses. O te citaba por 30 días, te lo contaba como 30 días corridos. Bueno, la ley aclara, y eso está en nosotros, en hacerlo, plantear dentro del organismo, que la ley, a partir del 10 de julio, es totalmente operativa en gran parte de su... Y hay otras normas que son programáticas, que ahora más o menos voy a pasar a desarrollar de a poquito. Dentro de lo que habla, que sí me parece importante, que es el tema de gratuidad para nosotros que nos dedicamos a seguridad social, porque dice que todo tipo de reclamo administrativo, toda impugnación, todo trámite administrativo va a ser gratuito. Pero dice que eso sin perjuicio de los honorarios que se debe pagar al profesional que actúa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el organismo público centralizado o descentralizado no te puede cobrar por el inicio de un trámite, por un reclamo, por una impugnación. Eso no quiere decir que se le deba pagar al abogado que actúa o que lo representa, que eso muchas veces se ha planteado, en donde quizás un cliente te dice, me dijeron, por publicidad público-privada, que es gratuito, entonces el abogado no tiene que pagar. Entonces te paga la ANSES, muchas veces he escuchado y dice, no, porque me dijeron que la ANSES le paga los honorarios. Bueno, eso lo aclara la ley que no opta. El trámite es gratuito desde la administración pública. Eso no es gratuito al abogado interviniente. Eso lo aclara la ley. Y otra de las cosas es el tema de los plazos, que sí establece un plazo máximo para que se dicte una resolución administrativa que es de 60 días. Pasados esos 60 días, no es necesario interponer el pronto despacho, ya se puede iniciar, habilita la vía judicial pertinente. Y una de las cuestiones que sí establece dentro, que es bastante importante, es la caducidad del procedimiento, ¿no? Que dice que si pasaron 60 días y el expediente se encuentre paralizado por una causa imputable al interesado, el organismo deberá citar al titular por 30 días más. En esos 30 días sigue haciendo silencio, se va a decretar de oficio la caducidad y proceder a archivar los expedientes. Pero hay una excepción, es decir, dice que no se puede decretar la caducidad del procedimiento administrativo cuando sea una causa de previsión social. Es decir, en esos casos, nosotros podemos iniciar una secuencia 2, decir que se produzcan las pruebas que no fueron producidas y, por ejemplo, arreglar nuevos hechos. Eso en principio estaba como dentro, pero hoy lo aclara en la ley que lo que es materia de seguridad social no procede la caducidad de la instancia, del procedimiento. Como ya vamos a ir Sí, perfecto. dentro de lo que es las prohibiciones de la administración, yo por lo menos he encontrado 3. Si ustedes han encontrado más, me parece genial. Una de las cuestiones que no puede el Estado, no puede imponer por sí aquellas que por su naturaleza necesitan una orden judicial. Por ejemplo, no puede decretar embargos, allanamientos o otras características que influyen dentro del domicilio y el patrimonio del particular. Esto es fundamental, porque en esto, si bien no se aplica en el ámbito de seguridad social, muchas veces vemos que la AFIP, si dejaste de pagar algo, te embarga, te allana, ARBA en provincia hace exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, estas cuestiones planteadas para que se levanten los embargos porque lo hacían de oficio, la propia ley dice que ahora no lo puede hacer la administración pública, centralizada o descentralizada, no puede ni embargar, ni allanar, ni cualquier otra característica que tenga sobre el domicilio o la propiedad del titular. Eso es fundamental.
que lo tenemos en cuenta. Y otra novedad que incluye acá, que es el tema de la segunda previsión, es del silencio negativo y silencio positivo. Eso me hace acordar a una época Cobos, ¿no? Con respecto al voto. Eh, entonces encontramos el silencio negativo cuando necesitamos que la administración nos dicte una resolución concreta. Y pasados 60 días no dicta ese acto administrativo, ese silencio se va a tomar en sentido negativo. Y el silencio positivo es cuando necesitamos alguna autorización de la administración, y pasan los 60 días y no se expide, ese silencio va a ser tomado en sentido positivo. Nosotros podríamos exigir, por ejemplo, la inscripción en el registro, sería importante, porque el registro de la propiedad, una autorización, y yo estaba pensando, o un certificado. ¿En qué ámbitos se aplicaría dentro de la seguridad social? Y encontrar, por ejemplo, si uno cuando inicia una RTI, por ejemplo, y hoy PAMI no te quiere dar el PAMI provisorio. Entonces uno lo podría plantear, y si hace silencio de la administración, uno podría decir, bueno, este silencio es positivo. Para este caso se aplicaría el PAMI provisorio. Eso es dentro de uno de los ejemplos, y ustedes después, si lo quieren alguno más, lo pueden ir diciendo. Claro, porque esto es a medida, ¿no? A medida, al ensayo-error. Y otro punto que me parece fundamental para nosotros, en la seguridad social, que pasa no solamente en el ámbito administrativo, sino en el ámbito judicial, es que una vez notificado el tercero, ¿no? Una vez notificado un acto donde se le adquieren derechos subjetivos que se estén aplicando o se hayan terminado de manera objetiva, no se podrá ni revocar, ni suspender, ni modificar en sede administrativa. Eso es fundamental. O sea, en el momento que a vos te notifica, te llega un mensajito que dice usted cobra un objetivo importante de sentencia judicial, o usted su beneficio previsional tiene tal fecha para cobrar, y uno va quizás al ANSES, saca el RUC o el PRPA, la notificación del acuerdo, y cuando se va al banco se encuentra que está retenido, que está suspendido. Bueno, eso en principio no lo puede hacer más. Si el organismo considera que ese acto es nulo, de nulidad absoluta, nulo de nulidad relativa, deberá iniciar una acción judicial, y es el único caso que a través de una sentencia judicial lo pueden decretar, lo pueden revocar, lo pueden modificar o suspender. Y hay una excepción a esa regla, que es en el caso que esa revocación, suspensión o modificación sea favorable al titular beneficiario, en ese caso sí lo puede hacer el órgano administrativo, que eso es fundamental. Tomaron de más o que están cobrando algo de más, se podría devolver el retroactivo y dejar de retener lo que se estaba reteniendo. Eso es fundamental. Que también es muy discutible porque lo que he recorrido dentro de la SUDAI que he ido, no tienen conocimiento absoluto sobre todas estas modificaciones de la ley. No he llegado hasta ayer, he ido y no ha llegado en absoluto. Y uno, para ya ir terminando, resumiendo algunos principios, es en los cuales no es necesario iniciar un reclamo administrativo previo. Y son más o menos 4 puntos. Uno de los puntos, cuando la inclinación que va a requerir es que se declare inválida, inconstitucional o inaplicable, como le gusta decir a la Corte, una norma. En el segundo caso, cuando nosotros vemos que la actitud por parte del Estado hace presumir que ese acto administrativo, lo único que vamos a lograr es un ritualismo inútil, como por ejemplo los reclamos baladas. Ya es prácticamente voto cantada, el iniciar ese tipo de reclamo. Uno de los tercer casos es cuando se inicia una acción de amparo, y el cuarto caso y último es cuando ya tenemos una sentencia firme y consentida, y el órgano administrativo practica algún acto administrativo, como puede ser la liquidación de una sentencia, y nosotros la impugnación automáticamente la tenemos que hacer en vía judicial y no ya en vía administrativa. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra y la finalidad al doctor Martuchello, quería terminar con una frase que siempre me gusta decirlo, que todos, en principio, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino antorchas que hay que encender. Y como decía anteriormente, va a estar en cada uno de nosotros y vosotros
posibilidad y intención de ir a hacer plantear nuestros derechos. Y con la ley en mano, ayer me estaban consultando desde Campana, que tienen dos organismos, y que absolutamente no solamente no cumplían con esta nueva ley que yo tampoco la cumplía, y así pasa, quizás nosotros tenemos más acceso, estando dentro de, cerquita de todo, pero cuando haces 100 kilómetros para afuera, ya cada unidad se maneja como con libro propio. Con libro propio. Claro, te paso la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, no hay en sí, ahora me fijo si quieren, si hay alguna preguntita, pero me parece que al respecto por ahora no. En el chat me sale en cero, así que no, en cero de consultas. Todos te están prestando atención, está brillante. Bueno, Graciela, la doctora Graciela Marcuchello, va a empezar su presentación y vamos a compartir un PowerPoint que si aprendimos bien, lo vamos a hacer bien. Nos van a decir si se ve o no se ve, si ahí lo está. ven bien. Ahí está. Si no lo ven bien, nos avisan. Nos retan. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. ¿Sí? Les doy la bienvenida a esta charla. Agradezco la presencia de todos ustedes, como también la presencia de todos de nuestros amigos virtuales, ¿sí? De quienes están conectados al Zoom para escucharnos. Como también, por supuesto, agradezco al Instituto de Seguridad Social, a su director, el doctor Rotoli, la invitación para esta disertación y la colaboración de la doctora Victoria Rodríguez, que nos hace moderadora y que va a estar atenta a las preguntas, que vamos a ir haciendo bloquecitos de preguntas. Primero hacemos la exposición de las filminas y luego, si queda algún tema que hay que aclarar, escucharemos las dudas, los comentarios. La idea de esto es que justamente sea dinámico y de invitarlos a participar, a contar sus dudas, sus experiencias, porque lo que decimos siempre en el instituto, el problema de uno en realidad es el problema que es de todos, ¿no? Hoy lo tuvo un colega, mañana lo tenemos nosotros, así que la idea es compartir un poco las experiencias. Bueno, vamos a empezar con el ámbito de aplicación de la ley, ¿sí? Que lo tenemos en el artículo 1, ¿sí? A dónde se va a aplicar la ley. Vamos a ver con la tiempo, a ver. No pasa. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ámbito de aplicación. Administración pública centralizada, descentralizada, órganos de poderes del Estado, como había dicho el doctor Rotoli, poder legislativo, ejecutivo, judicial, cuando ejerzan actividad administrativa. Se excluye a las empresas del Estado, esto es la novedad, ¿sí? Cualquiera sea su tipología jurídica, no se les va a aplicar la ley 19.549 a las empresas del Estado, los procedimientos administrativos regidos por leyes especiales y los organismos militares y de defensa y de seguridad que de alguna manera se incorporan a esta ley, pero ¿sí? Van a seguir, ¿sí? Regidos por sus leyes especiales en determinadas materias. Sabemos que los organismos de las fuerzas de seguridad tienen sus propias leyes por la especificidad de sus funciones. Bueno, volvemos a los principios del artículo 1 bis. La ley enuncia, ¿sí? En el artículo 1 bis, una serie de principios. Nosotros podemos pensar, bueno, antes no existían, sí, antes existían los principios, no estaban enumerados en un artículo en particular. Hay principios que nosotros ya veníamos aplicando, constitucionales, convencionales, pero bueno, el hecho de que estén mencionados hace que nosotros podamos quizás tenerlos presentes, plantearlos en diferentes recursos, o, como decimos acá con los doctores, ir con ley en mano y ver si se aplican o no se aplican, porque en definitiva los que vamos a resguardar de que esto se cumpla vamos a ser nosotros. Principio de juridicidad, que podemos decir que es un poco más amplio que el de legalidad. Los actos administrativos deben ser de acuerdo a la ley, de acuerdo a las circulares. Tenemos un problema que no avanzó la filmina, muy bien, la colega que nos avisa. Ahora sí. Ahora estamos con el principio de juridicidad. Bueno, les agradecemos. Y proporcionalidad. Ahí está, la colaboración. Ahí está.
¿viste? Yo me voy a quejar que no me No está funcionando, Se pero cayó el la sistema. voluntad, claro, se cayó el sistema, la voluntad sobra. Bueno, como les decía, juridicidad es mucho más amplio que legalidad, implica que todos los actos de la administración van a estar van a ser conforme a la ley, conforme a los reglamentos y demás esfera jurídica. Razonabilidad, ¿sí? Exige que las decisiones y los actos sean coherentes, proporcionados y justificados, ¿sí? La administración debe actuar de manera razonable por oposición a todo lo que es arbitrario. Ahí estamos nosotros para velar que esto se cumpla, ¿no? Que sea un actor razonable. La proporcionalidad, ¿sí? Las actuaciones de la administración deben ser conforme a los fines que se persiguen. Vamos con la buena fe, tanto de los administrados como de la administración pública, que se actúe con lealtad, con honestidad y con transparencia. Esto viene de la mano, no hay un principio que se aplique y el otro no. Lo ideal es concatenar los principios y ver que se cumplan todos juntos. Confianza legítima, este es uno de mis favoritos, porque algunos no lo saben, pero yo vengo de una cátedra de Derecho Tributario, ¿no? En donde se hablaba muchísimo de la confianza legítima. Pedro Covielo fue en Argentina uno de los primeros que hablaba de este principio. Y imagínense la confianza que tenemos que tener en la administración cuando nos emite, por ejemplo, un BEP y tenemos que decirle al cliente que pague 2 millones de pesos, ¿no? La confianza es esencial en la administración. Y el administrado hay momentos en que debe confiar ciegamente, como cuando va a pagar el BEP, por ejemplo. La transparencia, los procedimientos administrativos deben ser públicos, transparentes, garantizando el derecho a conocer el estado del expediente, no solamente del administrado, también del letrado, ¿no? Del patrocinante, del apoderado. Ese es un derecho y deber. Nosotros más adelante nos vamos a abocar a cada principio y cómo lo aplicaría, o al menos, bueno, lo que yo hice, la relación que yo hice. Después ustedes van a hacer su propia relación de dónde funciona y en dónde no funciona, pero la transparencia y el acceso al expediente es fundamental. Vamos a avanzar hacia la tutela administrativa efectiva, que ya el doctor algo les adelantó. Esto apunta al debido proceso administrativo, al derecho del administrado a ser oído. Ya viene de la Constitución, del derecho del artículo 18 de la Constitución, del artículo 8 de la Convención. Avanzamos con la simplificación administrativa, ¿sí? Que ese pobre hombre deje de fotocopiar hojas y hojas, ¿sí? Que se simplifique tanto para el administrado como para la administración. No creo que ningún agente público sea muy sencillo manejar un expediente de 3 cuerpos de 200 hojas cada uno, ¿sí? Todo esto implica un avance. Nosotros también, como país, esto está inspirado en países europeos que lo han aplicado. Esperemos que no quede en letra muerta, porque leyéndolo es maravilloso que un expediente pueda simplificarse, que sea menos complejo iniciar una jubilación, que sea menos complejo hacer un reclamo. Tiene que ver con la celeridad, eso. Con la celeridad, claro, que sea más ágil, lo que se piensa es un estado más ágil. Bueno, avanzamos también hacia la buena administración, que la actuación administrativa sea eficiente, sea eficaz, transparente, más ágil, imparcial y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Ahora seguimos con el plazo razonable. Seguimos, sí, ahí está. El plazo razonable. Ahí está con el fallo, la causa de los CICER. Bueno, el plazo razonable, ¿qué será razonable? ¿No? Que no tengamos una jubilación que demore 3 años, 4 años. Pobre los docentes, ¿no? Acá los colegas que hacen IPS deben saber mucho del tema y deben tener para escribir libros de plazo razonable. En la causa de los CICER, mal no recuerdo, era un sumario administrativo que había demorado unos 20 años. Bueno, espero que eso no pase en el derecho de seguridad social. Impulsión e instrucción de oficio, bueno, esto es maravilloso, si es en resguardo de los derechos del administrado. Celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, eso ya lo sabíamos.
gratuidad sin perjuicio del interesado de sufragar los gastos de los honorarios de los letrados que él, por su propia voluntad, decida contratar. ¿Sí? Nosotros no obligamos a nadie que nos contrate. ¿Sí? Sino el ANSES gratuitamente ofrece, ¿sí?, su asesoramiento y sus servicios. Es que directamente el ANSES, cuando ve a otra persona, te dice, mira que esto es gratis. Le dice a la otra persona. Claro, en el ANSES dicen que es gratis. Lo que no aclaran es que Claro. si ellos lo hacen, es gratis porque el Estado les paga a los agentes del ANSES para asesorar e iniciar trámites, ¿sí?, de todo tipo. A nosotros no nos paga el ANSES. Como contaba la colega que nos manifestó que un Sí, día sí. fue un cliente. A mí también me ha pasado también. Y nos manifestó que era gratis. ANSES le dijo que usted me tiene que atender gratis. Exactamente. Bueno, eso no es así. ANSES debe hacer el trámite en forma gratuita. Por supuesto, porque ANSES Lo paga que pasa es que la ANSES ya te administración. dice, no se necesita abogado, se lo dice delante del cliente. Claro. Esa es una valoración, ¿no?, del ANSES, que para determinados trámites no se necesita abogado. Sin embargo, se ha hecho tan complejo el trámite de Sí, a mí me jubilación pasó, se lo comenté al doctor. que no debería ser así. Sí. O sea, Lo que comenté es válido. bueno, Buena fe, donde buena fe no había dicho nada. No, y además, como manifestamos siempre en el instituto, nosotros como abogados lo que buscamos es el mejor derecho para nuestros representados. Entonces, el ANSES no busca esa finalidad. debería porque debería estar inspirado. O sea, estos principios no son solamente para abogados, no son solamente para el administrado, es para la administración. Todas estas modificaciones, esta maravilla, este avance, no es solamente para el administrado, es para la administración. Y nosotros no somos enemigos, administrados, administración, que uno está de un lado, que otro. No deberíamos serlo, deberíamos trabajar conjuntamente para lograr un expediente más ágil, más dinámico, más justo. Pero bueno, quizás no falte tanto y sea posible. Gratuidad, acabamos de hacer un comentario. Eficiencia burocrática. Habíamos hablado, creo que el doctor también se había interesado en el principio de eficiencia burocrática. Los interesados no están obligados a aportar documentos que son elaborados por la administración. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas administraciones que tenemos nosotros? Nosotros no solamente tratamos con la Administración Nacional de Seguridad Social, también tratamos con la AFIP, ¿sí?, la Administración de Ingresos Públicos, tratamos con la Administración Nacional de Migraciones, ¿sí? Y esas en este momento se me están pasando por la mente. También hay otras administraciones nacionales, migraciones, o también hay administraciones provinciales. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un principio de colaboración entre todas las administraciones para que el ANSES tenga acceso a esas bases de datos y no enloquecer a una persona para que vaya a través de cada una de las administraciones a pedirle un papel diferente, para luego cumplimentar en el expediente administrativo de su jubilación. Entonces, de alguna manera deberían esas administraciones estar unidas por intranet, un mecanismo informático que resulte. ¿Se ha hecho? Sí, yo creo que el IPS lo ha logrado porque hay momentos, pero va ese camino porque sí, está más avanzado que antes. Creo que los datos están cruzados. Sí, se ve. Pero los expedientes a partir de 2023. Claro, los nuevos. Sí, los nuevos. Sí, bueno. Yo no, por algo lo que me empieza. ha llamado la atención es esto último. No sé qué ha pasado antes ni qué va a pasar. Pero veo que va hacia ese camino y que eso es muy beneficioso. Bueno, ojalá que sea así, que se pueda, ¿sí?, que desde el ANSES se pueda visualizar otras administraciones como lo es algún trámite en AFIP o algún certificado de migraciones. Eso sería maravilloso. Vamos a la otra filmina, que es la parte de plazos, que lo encontramos en el artículo 25. Bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos plazos? ¿Sí? La ley estima que se establece un plazo. Que no está expreso, son 10 días. ¿Sí? El plazo para elevar el expediente recurrido, si presentamos un recurso, ¿cuánto tiene la gente para elevarlo hacia el superior? Son 5 días. Con omisión, la omisión de esa elevación, en ese plazo sería una falta grave del funcionario. Y bueno, esto no es un dato menor, ¿no? Ya acá tenemos una responsabilidad.
una sanción. Plazo máximo para resolver de la administración, 60 días. No sé si esto será así, pero sería maravilloso. Es el plazo máximo. Después de esto veremos. Después de esto iremos nosotros con la ley a recordarle que son 60 días. Interposición de recursos fuera de plazo. Bueno, este es un dolor de cabeza. Cuando se nos vencen todos los plazos, que yo después en la otra parte les digo cuáles son mis posibles soluciones, seguramente ustedes van a encontrar otras y vamos a sumar. La interposición fuera de plazo, la ley habla de la denuncia de legitimidad a partir de 180 días de la notificación. La interposición de recursos en la siguiente filmina interrumpe, ¿sí? No suspende, interrumpe los plazos que hay, aunque adolezcan defectos de forma. ¿Qué quiere decir? Que si yo interpongo un recurso y me equivoqué en el nombre y le puse otro nombre, en vez de reconsideración le puse revocatoria o le puse otro nombre, no importa la forma que tenga el recurso. Lo hice a mano porque me notifiqué en ese momento y me puse nerviosa y lo que sea y no pude, bueno, no importa. La forma no hace al derecho, ustedes el recurso lo interponen igual, como sea. Caducidad del procedimiento, como bien dijo el doctor, son 60 días de paralizada la causa, ¿sí? Por el interesado, y se notifica, se debe notificar a la administración, se le da un plazo extra de 30 días diciéndole que no, si se transcurren 30 días de inactividad, se declara de oficio la caducidad. Excepción, única excepción, los trámites nuestros. Seguridad social, interés público, derecho alimentario, no se puede declarar la caducidad. La administración se tendrá de poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo. Bueno, eso sería maravilloso. Muchas veces no sucede, sobre todo en el caso de los retiros por invalidez, cuando nosotros recurrimos y le suspenden el beneficio y está pendiente un recurso y muchas veces está pendiente un recurso en la justicia. Si esto se cumpliera sería maravilloso. Pasamos al silencio, por favor, doctora. Sí, el silencio no es lo que vamos a hacer nosotros, porque si no se van a aburrir y eso va a ser un problema. Pero bueno, cuando la administración hace silencio, el plazo para configurar el silencio se redujo, son 60 días y no requiere pronto despacho. La interpretación del silencio, antes era en negativo, y ahora el silencio, ¿sí? Cuando lo que buscamos de la administración es una autorización, no contesta, no es respuesta, el silencio tendrá sentido positivo. Yo supongo que esto va a ser un poco discrecional también de la administración, ¿no? Ya la ley hizo su resguardo, que lo vemos en la otra filmina, que son excepciones al silencio positivo. Cuando se tratara de pretensiones que requieran un pronunciamiento concreto, bueno, básicamente son muchas las que requieren eso. Sí, la mayoría. Salud pública, medio ambiente. Bueno, acá todo está relacionado en materia de... A mí se me ocurre en la municipalidad cuando uno va a pedir una autorización para hacer algo, no sé, una industria, un kiosco, todo depende hoy por hoy de... Una habilitación, ¿no? Una habilitación, claro. A mí se me ocurrió eso. Ampliar el ambiente. Medio ambiente, el estudio de impacto ambiental y demás, hoy por hoy, sí, configurar el silencio u otorgar el carácter positivo al silencio va a ser difícil. Sí, no imposible, no imposible, sí, pero va a estar eso, complicado. lo que pasa es que ahí la ley establece como el silencio negativo como una norma operativa y el silencio positivo con que va a ser programática. Es decir, que después cada estado, cada provincia, cada municipio, a través de su ordenanza, municipio, reglamentará cómo será su silencio positivo. Sí, necesita, en este caso sí, yo creo que a nivel municipal o provincial van a tener que reglamentarlo, no sé si ahora antes vamos a avanzar. Por ahora silencio, ¿verdad? Por ahora silencio. No, claro, es verdad lo que se dice, que bueno, a mí me ha tocado plantear recursos bajo estas modificaciones y me han contestado que todavía ellos no tenían ninguna normativa o circular que interprete esta justa modificación a la ley de procedimiento administrativo. Y bueno, no sé qué decirles ahí, pero bueno, no importa, nosotros en los recursos que planteamos sí tenemos que hacerlo conforme a la ley y justamente
no necesariamente lo tenemos que plantear en un recurso, sino en nuestra manera de encarar la profesión, de ver, a ver, estas modificaciones, ¿en qué modifican, en qué facilitan mi labor como abogado previsional, en qué benefician al administrado, en este trámite, cómo debería ser, cómo lo puedo aplicar, cómo puedo beneficiarme de esto, y ya ir incorporándolo como un modo de ejercer la profesión y transmitirlo, porque será en base a la transmisión en que esto se haga real, ¿no? Bueno, el plazo para ejercer la acción judicial lo están viendo ahí. Sí. Entonces, bueno, la novedad es que tenemos 180 días, antes eran 90 días para iniciar la demanda, ahora tenemos 180 días hábiles judiciales, y dice judiciales. Así que no podemos decir, ¿y la feria se cuenta? No. Así que bien. Acá también tenemos el artículo 26, que yo se los anoté acá, que también puede iniciarse en cualquier momento la demanda cuando se configure el silencio de la administración. Otra novedad que tenemos es el artículo 28 del amparo por mora, ¿sí? Quien fuere parte de un procedimiento puede solicitar, ¿sí? Un procedimiento administrativo se puede solicitar judicialmente la orden de pronto despacho y el juez requerirá a la autoridad administrativa, ¿sí? En un plazo de 5 días requerirá los informes. ¿Cómo va a funcionar esto? La verdad que no lo sé, porque lo que uno busca en realidad es no entorpecer el procedimiento, ¿no? Lo que nosotros buscamos es solucionarlo todo en vía administrativa, sobre todo en materia de jubilaciones y pensiones. No estoy hablando del tema de reajustes, ¿sí? Quizás hay situaciones límites en el que esto podría llegar a funcionar. Pedir un pronto despacho en sede judicial, no estaría mal. Otra de las cuestiones es la excepción al reclamo administrativo previo, que ya lo habían visto con el doctor Rotoli, ¿sí? ¿En qué casos no estaríamos exceptuados de hacer un reclamo administrativo para pasar a la vía judicial? Si se trata de repetir lo pagado al Estado. Y solo repete, iríamos directamente en vía judicial, daños y perjuicios en contra del Estado, estaríamos relevados a hacer reclamo administrativo. Y cuando mediare una clara conducta que haga presumir la ineficacia, ¿no? del procedimiento, cuando el reclamo sería considerado un ritualismo inútil. Bueno, no sé qué va a pasar con nuestros reclamos caso Badaro, si esto será un ritualismo inútil o seguiremos. Hasta ahora me parece que cualquier reclamo de reajuste es un ritualismo inútil, el reclamo administrativo previo, porque un reajuste implica una declaración de inconstitucionalidad y pedirle a la administración un pedido de inconstitucionalidad no está habilitada. No con lo cual es un ritualismo vía. inútil desde vamos siempre por el reajuste. Sí. Habrá que ver con esto si podemos justificar y evitar la instancia administrativa del reajuste que es directamente a la judicial. Para nosotros sería mucho Estaríamos más separados Y ágil. si no, a lo mejor lo de ajuste que, por ejemplo, vos te olvidaste de poner algunos años en contrato de personas que trabajaste. Bueno, eso sí, No lo eso tomaron. es otra cosa, eso ya sería por un error Claro, material. es un error que no Y tiene eso que- está muy bien, que se Siempre puede hacer en vía dentro de los 2 administrativa. años. 2 años. Creo que No, el error material no 2 años vence. de No. prescripción para el reclamo. Si uno puede iniciarlo 20 años después del jubilado, pero el crédito va a generarse desde 2 años para atrás. Lo anterior prescribió. sí, en este yo creo que está Y un año para los subsumido, beneficios. para evitar el reclamo administrativo previo, creo que está subsumido dentro de los dos incisos. O sea, uno cuando se trate de impugnación, o sea, declarar inconstitucional e inaplicable, que es lo que se pretende realmente en el reclamo administrativo, caso Badaro, y lo mismo que ritualismo inútil. Es decir, de los dos incisos estarían dentro del mismo subsumido para evitar iniciar un reclamo administrativo. Hasta ahora, lo que es justicia federal, los jueces siguen, cuando uno inicia una demanda, las mismas planchas que tenían antes, manda vista al fiscal para que se fije si está el reclamo administrativo previo, la resolución denegatoria y si no se vencieron los plazos. Hasta ahora, 2024, ha iniciado causa en agosto y siguen solicitando exactamente lo mismo, como si no existiera la ley. Entonces yo estoy iniciando sin reclamo administrativo previo para ir a discutirlo. La ley nada más, porque siempre hay que intentar tener un caso piloto.
Porque si la ley es totalmente Establece. operativa y no es programática y está totalmente vigente, es ley aplicable y lo dice clarito. Es decir, si yo intento impugnar y declarar, que se trata de declarar inconstitucional, inaplicable o inválido una norma, no necesito iniciar un reclamo administrativo previo. Porque el propio Poder Ejecutivo, lo que siempre discutimos, el Poder Ejecutivo jamás nos puede decir que una norma es constitucional o no. Lo que nos va a decir el órgano administrativo es, yo aplico la ley. Si vos crees que es inconstitucional, anda a la justicia. Pero el órgano ejecutivo no tiene esa facultad, aunque lo quisiera. Aunque el órgano, sí, la verdad que tenés razón. Pero como diría en derecho penal, usted tiene razón, pero marche preso. Es decir, no. Entonces, este ritualismo es absolutamente inútil. Creo que en algún punto los jueces se la usan, por eso estoy planteando, le pregunto a la gente, siempre le pregunto a mis clientes, les digo, esto dice la ley, lo intentamos y vemos. Y sin Vamos a ver qué respuesta pasa. ahora todavía no tuviste ninguna Hasta respuesta por ahora, parte hasta ahora no, y de hecho, si hasta ahora no, de hecho, las vistas del fiscal, como son planchas de 15 Claro. hojas, Sí. me copiaron y pegaron y me dijeron que están dadas las condiciones del 338 No de... se dieron Hicieron cuenta. nuevos No se dieron cuenta. No, Vistas el sobre, fiscal, claro. el fiscal se expide sobre la habilitación de instancia. Claro. O sea, si te da el ok, el fiscal pasó Es la raro, habilitación. yo creo Sí, que, sí, que no se haya dado Sí, cuenta. sí, pero no me cambió absolutamente nada, ni siquiera los artículos de la ley, entonces habilitó y ya tengo el traslado de la Continúo. demanda. Veremos hasta el dictado de la sentencia, si la ley no dice nada en la Constitución. Como que no cumpliste el acto Claro, administrativo previo. y antes del dictado de la sentencia se declaran nulo todas las actividades que vos tenés Sí, que hacer. por supuesto. Claro. Entonces, bueno, yo intento siempre porque digo, bueno, pero así como yo lo que intento hacer es no sentirme, a veces como me siento, como si fuera Don Quijote con la bien. Es decir, todos los abogados tenemos que plantearlo. Así como no entienden los jueces federales que nosotros no tenemos que acatar las normas administrativas para el cobro de nuestros honorarios. Claro. Siguen insistiendo con eso, es decir, te dicen, no, pida el certificado, siga lo que dice la circular, la prevé, No te lo pagan. y de hecho, el propio organismo ya dice que ni circular ni prever hoy prácticamente se tiene que aplicar un digesto, pero todavía no está en vigencia. Nosotros como profesionales, primero, no somos autoridad de la justicia, tenemos el mismo título que un juez federal, con lo cual ellos serían los primeros que deberían respetar los honorarios que tienen de carácter arbitrario. Bueno, Continuamos. La última. la última. La última termina La este última tema. de generales. Perfecto. Lo tenemos en el artículo 36, ¿sí? Esta es sería en realidad el 17, nos vamos en el 17 de la ley. Claro, el fallo Karman de Cantón, lo que habíamos hablado también, doctor, en varias oportunidades. Este artículo para nosotros es importantísimo, es la irrevocabilidad del acto administrativo que genera un derecho que fue notificado por la administración. Este acto que ha generado un derecho que fue notificado no puede ser revocado en sede administrativa. Esta revocación, la administración debería pedirla en sede judicial. Y esto viene, la esencia de todo este pensamiento se ve muy bien en el fallo Karman de Cantón, que es un fallo de 1936, que jurisprudencialmente, ¿no? Porque la había hecho siempre oídos sordos de esto, Karman de Cantón, creo que era una docente a quien le habían suspendido la jubilación o una pensión que ella venía cobrando con normalidad durante años y de repente le suspenden el beneficio. Cualquier similitud con la realidad. Bueno, esto, bueno, justamente la razón son los controles que hacen posteriormente al otorgamiento de la administración. Yo hay algo que estoy de acuerdo, es que la administración controle, por supuesto, pero me parece que ese control tiene que ser previo, no posterior a la obtención del beneficio. Porque una vez que la persona obtuvo el beneficio, puede pasar que la persona haya cesado en su trabajo para obtener el beneficio. Lamentablemente el ANSES dispara todo un procedimiento que se llama control, ¿sí? Las áreas de control del ANSES disparan todo un procedimiento que implica, por ejemplo,
controlar las empresas donde se efectuaron los aportes. Si las empresas son de riesgo o no. Ahí está la FIP, ¿sí? Vinculan la información, ¿sí? Con lo que surge de la FIP. Si es de riesgo 1, de riesgo 2, de riesgo 3, la empresa donde el hombre ya probó su servicio. Y si detectan una materia de riesgo que está en el listado de riesgo, automáticamente le suspenden el beneficio. Entonces, ahí más desprotegido que ahí no queda el cliente nuestro o el administrado o el beneficiario. Esto no se puede hacer. Una vez que está notificado el acto, la administración no lo podría hacer. Me ha tocado un caso en particular, me han dicho que no hay circulares, que no hay nada que reglamente o explique o baje línea de cómo se va a interpretar esto. Bueno, quizás haya que seguir peleando y presentando recursos. Yo lo he presentado los recursos, estoy esperando que me contesten. Respuestas. Sí. Todavía no pasaron los 60 días. Sí. Así que... Ese era justo el caso cuando yo empecé el ejemplo, que lo que se intentó hacer entre lo que teníamos, la vieja ley 19.549, con la modificación fundamental, era esto. Es decir, que hasta antes de la reforma, el derecho administrativo, como había explicado en principio, sin intervención de la parte, se podía revocar a través de un acto administrativo, y si vos no lo impugnabas dentro de 15 días, directamente tiene una fuerza de una sentencia. Bueno, eso no se puede hacer más. Yo, con la gente que estuve hablando, le digo, pero van a tener que mejorar dentro del ANSES, son controles internos hasta que salga la resolución acordatoria. Porque una vez que salió la resolución acordatoria, se detectan que hay alguna nulidad, un acto nulo de nulidad absoluta, deben iniciar una acción judicial, ya no pueden hacer nada más en sede administrativa. Pero esto va a ser una tarea enorme de nosotros hacerla cumplir. Porque si nosotros hacemos silencio y decimos, sí, no pasa nada, la ley lo dice. Entonces, todo esto es nuevo. Esto es nuevo. Es en nosotros que tenemos que ir a impulsar y decir, no, esto se hacía hasta el 9 de julio. A partir del 10 de julio entró en vigencia la reforma a través de la ley de base 27742. No pueden revocar más un acto administrativo del cual fue otorgado. Lo mismo con el derogamiento de los retroactivos de sentencia, porque la ley dice derechos que tengan un derecho subjetivo ya en curso o que se incumpla el objetivo absoluto, que sería, por ejemplo, el pago de un retroactivo de una sentencia. Y ninguna de las dos se podría retener. Que en muchos casos esas retenciones no tienen nada que ver con algún tipo de problemas con el titular. Porque sea ciencia cierta, a través, una vez que finalmente pasan estas retenciones en sentencias judiciales, todos los fines de año. Una vez estoy hablando con una persona allegada, importante, le digo, no puede ser que retenga justamente para las mismas fechas, y la supervisora me mostró un listado y me dice, mira, tengo orden de retener 15.000 titulares. Y me mostró el listado, obviamente todo eso, off the record. No, es lo que implica la fecha. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿por qué? En ese periodo, porque la con necesidad ese dinero había que pagar los aguinaldos de los funcionarios públicos. Entonces, esto no se puede hacer más, no se puede retener un beneficio. Lo tenemos que nosotros hacer cumplir, ¿no? Esa es nuestra gran tarea. El gran desafío como abogados es hacer cumplir la nueva ley, porque le va a costar, como todo, ¿no? Adaptarse a un nuevo beneficio, que ya están acostumbrados. ¿Tienen alguna duda? Pues retienen. Listo, ante la duda, retienen y después, no hacerlo dando vueltas si no tenés algún tipo, no solamente de recursos, hay de sobra, y de derecho y de sobra, pero del contacto específico que te diga, mirá, tenés que hablar con tal para poder solucionarlo, y muchas cuestiones que son administrativas se transforman en una cuestión de índole política, porque en realidad no hay una razón jurídica. He tenido algún beneficio que me lo han suspendido porque en el retroactivo había una diferencia de 0,5 centavos. Entonces, un derecho adquirido constitucional no se puede suspender. Igual, lamentablemente, sí, ojalá cambie, pero la administración muchas veces hace esas vías de hecho que tiene prohibida también, y es cuando retiene por ahí un beneficio y sin resolución o acto administrativo que lo justifique. Para que eso cambie con la norma.
Ni Es siquiera que no nos existe el dicen. acto administrativo. Vas al banco y ahí retiene. te Claro. enterás. Es una Enterás que vía no va a cobrar. de hecho que hay que un amparo. Claro. Y que no sabes dónde está, porque dice, no, vos vas y si está retenido, sí, pero ¿cuál es el motivo? Y no hay motivo, no hay motivo. Entonces vos decís, pero ¿quién lo retuvo? Error 25. Y te dice, no, al cine, y vas al cine y te dice, no, al cine acá no se atiende al No, público. nos atiende Ya está, público, ya está, menos ya está, abogados, Claro. menos, ¿no? Por favor, abogados Estás acá paseando no. por la ciudad de Buenos Y Aires eso, y la bueno, ya es provincia. bastante molesto y no es justo. La verdad, ¿Qué bueno, hay que hacer, eso. hermano? Si por el juicio, ¿qué hay que hacer? No, un Un amparo. Un amparo. amparo. Un amparo contra el derecho que tiene prohibido. Antiguamente, en la década de los 90, se hacía mucho lo que era hacer la denuncia penal por el 249, que es el cumplimiento de los deberes funcionarios, y durante esa época funcionaban bastante bien, pero prácticamente esa vía se dejó de en lo penal económico y había realmente una sanción al funcionario, quien esté en cabeza, ¿no? Porque podía cambiar, y era contra el director general, no importaba el nombre. Pero bueno, eso prácticamente he resultado con abogados penalistas y prácticamente eso quedó en desuso porque no le dan el impulso dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal, prácticamente se archiva, intentar hacerlas cumplir. Bueno, ahora sí. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta de los presentes o alguno en línea con respecto al tema que se llevó hasta ahora, alguna cuestión que les genere duda al respecto, o damos continuación a lo que sería la ley de bases y el derecho a la seguridad social, es el tema que continúa, que también es bastante didáctico de Sí, cuestión de consultas. Es bastante No práctico. sé. Si no hay nadie en el Zoom Yo haciendo quería preguntas. preguntar, perdón, Sí, si- cómo no. Sí. tengo una compañera que está pagando, la mamá tiene la pensión, ¿no? Por viudez. Y ella quería hacer la jubilación, ya tiene la edad, pero le dijeron que como tiene una moratoria, tiene que pagarlo De contado. Sí. Y dijeron que el Banco Nación está dando la plata si es para jubilación, ¿es verdad? En crédito. Un crédito, Modalidad para crédito. poder, ¿es verdad eso? Salió- Y hay que ver lo que es el tema del Banco Nación, si Claro, esa cosa claro. circular Seguramente va a y poner demás. esa de garantía su Claro. Si es para beneficio. jubilación, el Banco tiene que llevar de ANSES, Ah, le tiene que pagar y el Banco de Acción le da a pagar. Podría ser una opción, yo no lo Sí. escuché, Sí, pero no lo la verdad escuché. no lo escuché. Pero en función a qué beneficio está cobrando ella una pensión. Una pensión y Claro, una jubilación. tiene para jubilarse, Claro. que ella no tiene la plata para pagarlo todo, ¿no? Entonces le dijeron, mirá, el Banco de Nación, si es, hace 2 días también, En el ANSES le dijeron. Eso. Ah, que maravilla. salió... Bueno, es una gran que- ayuda, una buena noticia. Claro, así dice, que salió que si es lleva de ANSES, lo tiene que pagar, ¿no? Cuando él no Solamente el requisito es que lleve la posibilidad de iniciar la jubilación, Claro. no le piden si está en verano, no le Si piden está si drogada o si tiene no, cuenta, si va a no estar tiene retenida. nada. el Nada. motivo sea que tiene que pagarlo de contado y ella no hace de esta plata. No sé cuánto, porque la 27.705, no sé si tiene que pagar 4 o 5 millones. Claro, pero es decir, una persona, yo me quiero jubilar y me encuentro en el Veraz, no tengo cómo subsanar solamente el beneficio, me van a dar el crédito, eso es lo que le manifiesta. Si es Porque para jubilarse, dice que sí, por eso le dijeron. Tiene que ver Yo el creo Banco que Nación. que sería si una persona puede ser para una persona que tenga un beneficio, por ejemplo, de pensión, que se y cubra accede al préstamo para tener un beneficio de jubilación, y el banco va a tomar la cuota del beneficio de pensión porque hay convenio. Entonces, hasta un 20%, de algún lado, el banco tiene que tomar el crédito. posiblemente sea ahí. Porque tiene que llevar lo que tiene que pagar y está la recontenta. Los dos beneficios le van a pedir, el que Claro, está cobrando y y el que el está- futuro. Entonces sí. ahí puede ser que se asegure el cobro. Bueno, compartimos la segunda parte, que es ley de bases y derechos de la seguridad social. ¿O alguna otra pregunta? Ahí vamos, vemos, un segundito. Vemos si lo podemos contestar. Claro. Dice, perdón, sí hablaron, pero me quedé en una duda respecto del plazo máximo de 60 días. ¿Es corridos o hábiles? Plazo están en días hábiles judiciales.
La ley lo dice así. Así que Judiciales. los recorridos ya no van más. Para dictar el acto administrativo. No, Para eso, está. Dice, no, se hablaron de plazos. El plazo lo que es en la ley. Por ejemplo, en las filminas ya son ¿Judicial cuadros. o- Hablamos de Judiciales. plazos hábiles judiciales. Judiciales. Siempre, ¿sí? No hay más días corridos, como bien había dicho el doctor Rótoli, Sí. con el tema de los poderes, que es sumamente Claro, importante que eso. cuando estamos en el ámbito de la administración, o sea, cuando iniciamos, por ejemplo, un beneficio, son 60 días hábiles administrativos. Ahora, si yo agoto esa vía y voy a ir a una instancia superior, ahí ya los días empiezan a ser hábiles judiciales. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre hábiles y judiciales y administrativos? No, esos son días de notas. Ah, bien. Los hábiles son, explícalo. Sí, los días hábiles administrativos no se cuentan sábados y domingos. Y los días hábiles judiciales tampoco se cuentan sábado y domingo, pero no se cuenta la feria corta y la feria larga. La feria Los judicial. hábiles administrativos se cuenta todo, salvo los sábados y domingos y feriados. Esa es la diferencia. Y la diferencia está en que si estamos dentro de la administración pública, es decir, nosotros iniciamos un beneficio o un reclamo, si estamos dentro del ámbito de la administración pública, son hábiles administrativos. Ahora, si yo agoto esa vía administrativa y me voy a ir a la justicia, ahí se transforman en hábiles judiciales. Por ejemplo, un caso típico, yo hice una RTI, me lo deniega la comisión médica, ahí se cuenta hábiles administrativos, voy a la comisión médica central. La comisión médica central tampoco me da el porcentaje de discapacidad. Ahí voy a tener otros 10 días para ir a la justicia, a la Cámara Federal. Ahí con esos 10 días ya empiezan a ser hábiles judiciales. Mientras yo estoy dentro del ámbito administrativo, son vías y hábiles administrativos. Cuando yo quiero ir a la justicia y agoto la vía, van a ser judiciales. Después nos da unos chances más en los plazos. Y sí quiero aclarar, hay una cosa que está ahí queda en la ley dentro, cuando estos plazos se aplican, cuando yo voy a reclamar a los entes que nombramos, centralizados o descentralizados. Ahora, si yo el juicio lo quiero hacer contra el Estado Nacional Argentino, es decir, contra Balcarce 55, los plazos son distintos, quedan como estaban antes. Es decir, si yo quiero ir contra el Estado Nacional Argentino, inicio una acción, un reclamo administrativo, y son 90 días que tiene que resolver Balcarce 55. Y a los 90 días no me dicta el acto administrativo, yo tengo que interponer un pronto despacho por 30 días más. Y al día 136 está habilitada la vía judicial, en donde tengo 180 días hábiles y judiciales para iniciar la demanda. Claro, entonces hay que distinguir entre lo que es centralizado, descentralizado, y lo que es cuando yo quiero accionar contra el Estado Nacional Argentino, contra Balcarce, contra el Ejecutivo Nacional. Quiero ir ahí, los plazos son distintos. Acá Julio Rodríguez Simón pregunta, ¿por qué 10 días para apelar el dictamen de Comisión Médica Central? Son 5. Son 5. Por En eso. realidad, Yo perdón, también me quedé, con pero esto de la digo, modificación sí. de los plazos, Tenés son razón. 5 días la comisión. Bueno, eso era también lo que habíamos hablado Sí. del plazo irrazonable. Sí. Es que realmente, si realmente la ley no Ahora son modifica 30. los plazos, ¿por qué no se Dice modifica ahora en de general? Son 30. No son Ahora el de- 41, que es un manual de procedimiento, el artículo Es 49. lo que acaba de explicar recién que es lo que dice el el doctor doctor. Rótoli y que sigue teniendo el mismo mecanismo de plazo irrazonable. Los- ¿Por qué debería ayornarse la ley 24.241, la ley 19.549? En materia de plazo debería extenderse un poco, por supuesto, pero no. Así que todavía 5 días para apelar. Recuerden si no que se son... expresa, eso a lo mejor puso pregunta, si no se expresa, son 10 días. Habla No, del pero artículo siempre se 25. expresa. Bueno, Siempre se expresa también, porque... yo también anoté, si no se expresa, 10 días. No, si no se expresa el plazo, eso sí, pero no en el retiro por invalidez, en donde el plazo está expreso en el artículo 49 de la 24.241. Ahí van a encontrar todos los plazos para... En relación a la apelación de la Comisión Médica Central, que es como explicó Alejandro, el tema de cuando uno le rechazan el porcentaje de incapacidad, después va a la Comisión Médica Central y después va a la Cámara de la Seguridad Social. Claro, claro. Los plazos esos, ese 5 de lo que sería
la Comisión Médica Jurisdiccional a la Comisión Médica Central 5 días. Y después, no son 5 días. La Comisión Médica Central a la Justicia, a la Cámara de la Seguridad Social, a la Cámara de la Seguridad Social son 5 días. Ese es Pero el lo que cambiaba, lo que yo quería explicar ahí, que ahí lo que cambia son días, cambia de días hábiles claro, administrativos eso. a hábiles judiciales. Eso. Ese es sí, Ahí por ahí se hay creó un diferentes poco de conflicto entre claro. lo que es, porque Comisión Médica Central y Comisión Médica Jurisdiccional estamos en la administración todavía. administrativa. Ahí son días hábiles administrativos, Sí. es verdad. Más o menos, no sé si se entendió, porque acá me pone artículo 25 bis, Julio. Ah, debe estar de la ley, artículo 25 bis, debe ser el tema de... Algo del 25 bis, pero estaban hablando de la ley. Porque, Claro, por eso. Claro, no era de la no, estaba hablando de otra cosa. Bueno, 25. Son principios fundamentales del procedimiento administrativo, la juridicidad, la razonabilidad, bueno, todos los principios que vimos. Tutela administrativa, derecho a ser oído. Y acá debe haber leído el plazo. Derecho de decisión fundada. Me están nombrando el 25 bis por el tema del plazo. Claro, igual me parece que se creó el conflicto en cuanto a lo que es el tema de los 10 días con días. Días No hábiles, sé si acá, días quiere hábiles, aclarar. los actos, actuaciones y diligencias. No lo veo, a ver si 10 está días acá acá. conectado. Acá viene, cuando se trata de informes ya elaborados. Julio Rodríguez Simón, que nos está diciendo en cuanto a lo que es el tema del artículo 25 bis, de la duda que le presenta en cuanto a lo que es el plazo. Se contarán en Lucía. días hábiles administrativos. Luisa Como también. el doctor, se contarán en- Preguntarle si quiere abrir el micrófono. Cuando no hubiera plazo 10 días, sí, acá hay 5 días. Salvo que se hubiese fijado un plazo menor en caso de... Julio, ¿querés explicar lo que, o hacer la consulta por micrófono, que es que habilitar el micrófono? No sé si me escucha. Sí, Julio, a ver, no me escucho por acá. Hasta el 25 días. Todo. Salvo que se hubiese fijado un plazo menor en caso de intervención de recursos, que deban ser resueltos Sí, pero por el si no se órgano. quiere habilitar, estoy esperando que me digan en el chat si quiere habilitarse. Para tomar vistas. Sí, habla de las plazas en general de todo lo que es el procedimiento administrativo. No sé si la pregunta estaba relacionada con el RTI, como lo relacionamos nosotros. Claro, Comisión por Médica eso. Central, Sí. el recurso de Comisión Médica Central a la justicia. No, para mí fue un malentendido. Pero para mí fue acá, mantenido en porque- 10 plazos no, y 5 días, de 10 a 5, que fue, por eso pienso que es eso, pero no. Si es eso... Sí, porque fue 10 días que se mencionó Incluso y yo no después hablo de corresponden los 5. plazos de la Comisión Médica Central acá, así que... Bueno, cualquier podemos cosa, volver a retomar si cuando nos él quiere quiera. que nos hablamos nuevamente o que lo manifiestan en el chat y habilitamos el micrófono, Sí, si le sí. parece. No hay problema. Y damos continuidad, así no se nos alarga tanto Bueno. a lo que sería la parte de... ahí justo habló, me parece. A ver, A ver. acá estoy. Que te estaba preguntando si querés que te habilite el micrófono para poder hacer la consulta bien en relación a que no la comprendemos. Sí. El micrófono. Solicitar activar audio. Hola. Ahí está. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, Ahí está. perfecto. Perfecto. No, entiendo que estaba dando el colega un ejemplo de días hábiles administrativos y días hábiles judiciales. El tema es que justo ahora entiendo yo que hay un cambio con relación al plazo para apelar ante la Comisión Médica Central, porque el artículo nuevo 25 bis de la 19.549 dice: cuando en virtud de norma expresa la impugnación judicial del acto administrativo deba hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de 30 días hábiles judiciales desde la notificación. O sea que, en este caso, como se trata de un dictamen de la Comisión Médica Central que es apelable por vía de recurso, ya no puede ser más 5 días hábiles, sino 30. Esa es la interpretación que yo le doy. Artículo 25 bis de la ley 19.549. No sé si está eso.
Sí, no. Me parece que no tiene que ver con los reajustes, puede ser. No, pero RRTI. pero los reajustes se impugnan por vía, Claro. por vía de demanda judicial, no por vía de apelación. Sí, acá hay una división. Acá el doctor también manifiesta que él considera que es así, que habla de 30 días 30 días hábiles. hábiles. Sí. Sí, Para lo- coincido con el doctor Rodríguez Simón. Acá estamos en debate que presencial. el mismo Julio coincide Además, con vos, el doctor fíjate esto, Sabino. el mismo párrafo dice a continuación, quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que establezcan plazos menores. Claro. Entonces, Claro. quedaría derogado automáticamente el plazo del artículo 49. Bueno, lo que es favorable para el administrado, porque era un plazo totalmente irrazonable. La última parte, 25 veces todo eso. Se supone que esto ya está vigente. Tenemos un plazo de 30 días, a lo cual igual yo no sé si para mí es así, lo que están manifestando es así. Yo igual no sé si me arriesgaría por ahora. Sí, es un poco delicado. Sí, no. Y porque todavía no hay una directiva en conocimiento general, como lo Comisión decía. Médica Central, hay que ver lo que No, y la siguen administración notificando, también. hay que ver lo que siguen notificando a En la al administrado, resolución, porque claro. en la resolución, yo me fijé eso porque me fijé con la CARS, justamente si habían modificado algún tipo, y vi que seguían mandando el mismo cuadrito con los mismos plazos. Me resultó un poco raro porque reconsideración lo habían ampliado también. Sí. Entonces, y me quedé Igual esto, pensando. Julio, es el día a día y lo que vayamos implementando nosotros. Claro, Yo personalmente, pero, como dicen acá los doctores, te agrego- decía cómo viene la resolución. Por Es Te decir, agrego algo abajo. nuevo. Te agrego un dato nuevo, porque parece que ni en el Poder Ejecutivo están al tanto de todas las modificaciones. Creo que fue esta semana. Seguro, No, mirá, esta semana salió publicado un decreto del Poder Ejecutivo que rechaza un recurso jerárquico. Y en el artículo 2 le dicen, bueno, este decreto agota la vía administrativa, usted puede interponer el recurso del artículo 100 y el plazo para interponer la demanda es de 90 días hábiles. claro. O sea, todavía ni siquiera están al tanto en el Poder Ejecutivo que ahora ya son 180 en vez de 90. Seguramente todavía no tienen muy claro el tema de plazos y judiciales, administrativos, me imagino que vienen por ahí. Sí, me parece que no se enteraron de que se ampliaron los plazos. Sí, eso es en general. Los jueces por ahora siguen aplicando la vieja ley 19.549. Esto es como cuando se hizo lo que es el tema de la reforma en la parte de lo que serían accidentes laborales. Primero hay que ver lo que recibe la persona, el beneficiario, en cuanto a la notificación y qué es lo que dice abajo. Es decir, en la notificación al final establece las formas de apelación y demás. Eso hay que tenerlo en cuenta por una cuestión de las personas que estamos representando, más allá de lo que uno puede ir a establecer, que la ley establece que sea un 30 días, pero si abajo en la notificación es una pelea que tenemos que dar nosotros como letrados para hacerla cumplir lo que dice hoy actualmente, pero también te dicen, sí, pero te manifesté que 5 días tenés para apelar. Es decir, va a ser un tire y afloje entre ambas partes, me parece, ¿no? Sí, será cuestión, o sea, uno quizás por exceso de cautela va a seguir respetando los 5 días, pero puede pasar que nos venga un cliente con el plazo vencido y más en RTI. Y se va a pelear así eso. Que ahí se va a pelear los y el 25 bis saldremos a defenderlo y a que se aplique. Lo mismo con los otros plazos. Y obviamente que todo esto es más beneficioso para el administrado y sería favorable y deberían aplicarlo. No creo que ningún juez le diga que no. No debería. O sea, vamos no debería. Tendremos que hacer una de plazo en cuestión de un derecho a la salud. O sea, sería unir todo como para que... Tendríamos que hacer un nuevo Zoom, una nueva charla para contarnos las experiencias de lo que le está pasando a cada uno en el trayecto de esta reforma. Sí, esa es la idea, ¿no? De invitarlos a todos a participar por la vía que sea, por Zoom presencial
presencial como sea, Sí. que nos hagan llegar las inquietudes y las experiencias que van teniendo en función a estas modificaciones. Bueno, ¿continuamos? no, continuamos. ¿Están todavía ahí? Sí, todos ahí? estamos acá. Si tienen ganas, continuamos. Continuamos con la parte y seguiremos con muchas dudas. Sí, Muchas porque- dudas que se van dando en el transcurso Bueno, de... de las dudas aprendemos todos. Sí. Eso es bueno y es Sí, constructivo. Bueno, lo que me ocurrió en esta segunda parte es ver, ¿sí?, de todo lo que hemos nombrado, todo lo que hemos leído, cómo lo aplicamos a la práctica nuestra, que bueno, como abogados previsionalistas, ¿no? Esto es una relación que hice yo. Seguramente ustedes harán sus propias aplicaciones y sus propias relaciones. Si quieren compartirlas, las vamos a ir analizando. La buena fe, ¿no? ¿Cómo se puede? Yo tomé diferentes principios. Se me ocurrió de buena fe y cómo se podría aplicar y cómo jugaría en el procedimiento de la seguridad social, y yo siempre lo relaciono, o lo relaciono en este caso con el aporte, con aportes y contribuciones, ¿no? Cómo valora la administración los aportes realizados al sistema por un beneficiario, ¿no? Por ejemplo, hay tantos casos en el que el proceso probatorio para un trabajador es una tortura, ¿sí? ¿Cómo debería valorarse el aporte del trabajador a la luz del principio de buena fe, ¿sí? Por ejemplo, en la problemática de los regímenes insalubres, cuando tenemos que probar, no sé, viene un trabajador que dice, no, yo no soy chofer, acá en mi recibo dice conductor, pero sin embargo en la empresa estoy como administrativo, o me dan una certificación que dice servicios comunes, y yo tengo pruebas de que no son servicios comunes, porque no sé, está afiliado a la obra social de choferes, o en el mismo recibo de sueldo. Bueno, ustedes van a aprender a valorar esas pruebas y a invocar ese servicio prestado con buena fe. Mismo cuando tenemos el servicio doméstico, que acá la colega es una especialista, seguramente debe saber mucho del tema, porque mayormente cuando el servicio doméstico es real, se presta con muy buena fe, y muchas veces lo que debe pasar es que son los propios empleadores los que no quieren certificar esa relación de trabajo porque no quieren complicarse, ¿sí? O muchas veces le completan mal el formulario, 293, 294. Eso quiere decir que en el momento de la jubilación, como está tan manoseado todos esos trámites, no hay nada concreto encauzado hacia, por ejemplo, si es administrativo, es administrativo. Pero Claro, ¿qué pasa? pero- Si lo declara como administrativo y el chofer, ahí hay un problema más grande como para poder jubilar. No, era 24 Todo esto es 41. un principio. No, nada. Y después sí funciona. Bueno, pero dijeron, bueno, de las dudas aparece aprende. Sí, bueno, está bien. Silenciar, porque El micrófono. estamos escuchando algo. Bueno, no, yo lo que digo es que todos estos principios no son solamente para que nosotros los apliquemos, sino que hay que ver nuestra tarea y dónde se presta la tarea. Puede ser que la tarea sea la de un profesional. Ahí va, porque si no, no se escucha. La tarea que nos toque o los servicios que tengamos que cumplir sean desde el lado de la administración. ¿Por qué no? Un abogado de derecho previsional que está haciendo dictámenes en el ANSES va a tener que evaluar la prueba que le presenta al trabajador. ¿Cómo tiene que evaluar la prueba ese empleado? A la luz del principio de buena fe, ¿sí? A la luz, o sea, hay una modificación quizás en el criterio para evaluar la prueba. Quizás sea más beneficioso para el administrado. Bueno, servicio doméstico y verificaciones ambientales, las verificaciones ambientales que tantas veces perjudican, después vamos a volver sobre las verificaciones. Periodo de pandemia y ausencia de aportes por parte del empleador, ¿sí? Vamos a ver muchos periodos en blanco en el año 2020, en el año 2021, y que el trabajador nos trae los recibos y que ANSES no ve el aporte. Bueno, todo esto debería evaluarse bajo el principio de buena confianza legítima. Volvemos a esto, ¿sí? A los casos en que la administración nos hace cesar al trabajador para obtener el beneficio, ¿sí? Lo que habíamos hablado, no puede quedar retenido, suspendido, porque hay una confianza
ciegas a la administración, cualquier procedimiento de control debe ser anterior y no posterior. Bueno, todo esto se basa en esa confianza que debemos tener hacia la administración. Transparencia. Todas las actuaciones del expediente tienen que ser accesibles. ¿Todas cuáles? No, doctor, esto no se puede ver. No, doctor, de esto no le puedo dar la copia. No, el dictamen no se puede ver. No, la verificación no está descargada. No, eso no. Nosotros tenemos que tener acceso a todas las actuaciones y por eso tienen que ustedes también luchar e insistir. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos la verificación, no sabemos en qué está fundado, en qué está motivada una resolución denegatoria, ¿sí? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo de una verificación de unos servicios insalubres. El formulario de verificación que tiene que completar el verificador es sumamente detallado. El verificador no solamente tiene que ir a ver dónde trabajaba y hacer tiqui, 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 no, tiene que informar la tarea, una serie de requisitos, que muchas veces eso lo toma el abogado que dictamina esa planillita. Así que nosotros tenemos derecho a impugnar la verificación y a que se vuelva a hacer la verificación si no fue en forma detallada y correcta. Sobre todo cuando tenemos servicio doméstico, servicios insalubres. La verificación pesa mucho. Y dictámenes, los dictámenes también tenemos que tener acceso a dictámenes. De cómo, ahora los dictámenes no son esenciales en la nueva ley, ¿no? Creo que sacaron la palabra esencial. Sin embargo, yo supongo que la administración va a seguir basándose en su cuerpo jurídico y quizás el cuerpo jurídico del ANSES vaya tomando de a poco estos principios, cuando debería tomarlos en su totalidad, ¿sí? Tomen vista de los dictámenes también. Sí. Un tema, si los dictámenes no son vinculantes, ¿para qué lo dicen? Para ellos sí. O sea, si bien no legalmente, ¿no? Pero ellos lo toman como si fueran... ¿Cómo? Para ellos son obligatorios por una cuestión, yo creo que ya casi hasta obediencia debida, una cuestión interna de ellos, porque ellos lo que dice el abogado de jurídicos lo toman al pie de la letra. Somos nosotros los que tenemos que, como quien dice, ir objetando, ir destruyendo esos dictámenes. Por ejemplo, no sé, yo tenía un caso de una persona que trabajaba en carne, frigorífico, ¿sí? Convenio colectivo de la carne laboral, acá la doctora sabe laboral mucho más que yo. Bueno, convenio colectivo de la carne. Y yo mirando el dictamen, leyendo, veía que me tomaba de base, de fundamentos, todo el convenio colectivo de chacinados. Y llegó o sea, miren por dónde va, ¿no? Qué finito que es, ¿no? Pero era otro convenio colectivo. Entonces, todo, el derecho es uno solo, no hay derecho de seguridad social y allá está el administrativo y allá está el laboral, no, el derecho es uno solo. Ustedes tienen que ir viendo, son todos abogados y partes del rompecabezas, ¿no? Pero no se pierdan ninguna actuación. El expediente es accesible, no se pierda ninguna parte. Bueno, vamos a seguir con tutela. Tutela administrativa, por favor. Estamos en tutela. Situaciones en que el administrado queda desamparado. Bueno, en seguridad social hay muchas situaciones en que queda desamparado. Ya hablamos de los retenidos y los suspendidos, cuando rechazan el beneficio sin suspender, sino evaluar correctamente la prueba. Otras de las cuestiones en que quedan desamparados son muchos convivientes, ¿sí? La tutela administrativa efectiva, en el caso de las convivencias, es un calvario probar una convivencia en ANSES. Ni hablar cuando uno quiere probar la convivencia solamente para que le den la pantalla de la ADP y llevarle y vincular la clave a la FIP. Ni siquiera sabemos si tiene derecho, solamente queremos para vincular el SICAM. Me pareció un horror que yo todo esto lo hacía en presentación digital, en la pandemia nadie nos objetaba nada, ahora nos empiezan a objetar las partidas de matrimonio y de defunción expedidas con firma digital del registro civil. Ineficiencia burocrática. Claro, Con el código de verificación correspondiente de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires o de quien sea. Sí, con todos los datos. Todo, si no tienen duda, deberían Pero si reclamarlo está avalado por un organismo oficial, ¿cómo puede ser? Con el legajo, con todo. Puede ser, pero no puede ser, en realidad no puede ser. O sea, puede ser, bueno, no debería. Bueno, yo no entiendo cómo esto ocurre. Claro, porque ese hecho es elaborado por la propia administración. Eso es la FIP, o sea que hay algo peor que hacer, parece que es la FIP. Bueno, el tema de las convivencias, yo acá les puse un fallo muy interesante, que es el de Expósito Silvina Norma,
en el que se hace un análisis muy interesante, creo que es del artículo 523 del Código Civil nuevo, ¿sí? Que se modificó. Ustedes tengan en cuenta que el Código Civil se modificó en el 2015. Y todavía el ANSES sigue pensando de que la gente debe probar para una convivencia el mismo domicilio, o que el matrimonio debe vivir en la misma casa, cuando en realidad el artículo 523 del Código Civil ya no toma en cuenta de que una pareja que tiene un proyecto de vida en común viva bajo el mismo techo, porque hay razones de salud. Yo he tenido casos de internaciones geriátricas que no tienen el mismo domicilio. Los taxistas que viven todos en el mismo edificio allá en Pompeya, a mí me tocan que viven todos en el mismo lugar. Exactamente, motivos laborales, motivos de salud, hay violencia también. Bueno, esto lo explica muy bien el artículo 523, ¿sí? Que la interrupción de la convivencia no obedece a una separación o una voluntad de no tener una vida en común. Bueno, todo esto, yo digo, si van a ser 10 años de la modificación y entonces todavía no lo incorporó en su circular, nosotros con esta ley no quiero pensar que vamos a tener la misma suerte, ¿no? Quizás no. Bueno, no importa. En regularidad de aportes también debería incorporar ANSES esto es a modo de comentario, ¿sí? No debería ser tan tortuoso para una persona que tiene, por ejemplo, fallece y tiene 20, 25 años de aporte y no cumple con la condición de regularidad y el CES le rechaza el beneficio sin analizar el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, ¿sí? De tutela efectiva. Son cuestiones, o las rentas vitalicias que cobran inferior al mínimo también, son cuestiones que quizás deberían facilitarse al administrado y son cuestiones comunes en el que ustedes... sí, por favor. Adelante. ¿El acta de función se vence? El acta de función Porque me dijeron que se venció. pero sí, tiene una validez entre 3 a 6 meses, dependiendo. Sí. Tiene una validez para hacerla valer, pero, es decir, para presentarla, pero se supone, claro, ¿para qué trámite? ¿Qué trámite va a ser? Claro, son 6 meses. Claro, todavía judicial sí. Claro, la acta de matrimonio me parece más coherente que se venza porque el matrimonio puede tener anotación, una inscripción. La de defunción no se me ocurre qué anotación pueda tener después. Una resurrección. Claro. Bueno, sí, no sería... Las partidas sí, las partidas sí. Las partidas sí. Resulta que estoy haciendo una sucesión y en esta sucesión me piden que acredite si estaban separados, si estaban casados o estaban sin la persona. Sí. Y yo no tengo documentos. No, igual eso seguramente tiene que ver con el tema de que debe ser otra cuestión. No, el tema de está pasando mucho en las sucesiones. Como el trámite es un acta, un trámite que se hace ante el registro civil correspondiente, si es soltero o no, cómo figura en su situación, casado, soltero, divorciado, porque a veces está en duda por parte del juez civil su situación actual. Por ejemplo, una persona que cuando inició la sucesión era casado o separado de hecho, y con el tiempo o con el correr del tiempo su marido falleció, pero no sabe, entonces ¿qué es? ¿Viudo o es separado de hecho? Tiene que ver con esa cuestión. Seguramente le está pasando eso, que es un trámite que se pide en el registro civil en cuanto a el estado civil del causante. Porque ya está terminada la sucesión y el juzgado me pide sí. Sí, Actualizar el estado civil de la persona. Es lo único que pudo haber cambiado. Me fui al registro civil y me dijeron, no, tiene que tener documento. Digo, no puedo, si no tengo documento. No, tiene que ir si se hace en línea, tiene que ir la parte, no tiene nada que ver a previsión, pero tiene que ir la parte, puede pasar, es decir, se puede hacer en línea, tiene que ser acreditar lo que es el tema de quién es el vínculo que lo pide, mediante acta de nacimiento o lo que sea. Llevó todo el vínculo, llevó los papeles de la función que estaba vencida. Sí. Llevó una partida de nacimiento que fue hecha de capital de Cava, pero la ciudad de allá estaba vencida también. Sí, puede
intentar, extra, sí, lo puede intentar en línea, así que cualquier cosa, después si quiere que lo conversamos y lo vemos. funciona bastante No, bien. no, aparte El siguiendo este registro razonamiento que la modificación de la ley, Claro. la ley involucra también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Entonces, en lo que se llama eficacia burocrática, debería el propio juez solicitarlo. Claro, Es decir, mediante lo que es la nosotros, sucesión y claro, demás. porque Pero la verdad pasa. es algo que es emitido por un órgano centralizado. Ese dato, si es soltero o casado, no pueden pedirlo directamente al RENAPER. Yo creo que deberían pedirlo. Debería. Con esta modificación se debería pedir. Debería. Sería en realidad, y si no lo hace el juez de oficio, lo puede hacer el abogado. En la práctica sí. Sí, lo hace el abogado en la online, le pide todas las facilidades. Claro, en realidad lo que dice la ley es facultativo. No puede ser obligado. Presenta el informe de RENAPER, casado. ¿Se termina la discusión? Sí. Igual no le extrañe que también el RENAPER responda desconozco la situación. O ¿Qué no lo pasa? haya notado el Sí, Estado es decir, no lo tiene y pasado pone también. desconozco situación que ha pasado, así que por eso. Y bueno, y en ese caso quedaste en la Manifiesta Bueno, que ahí- decida el juez qué quiere. Ahí aplicaremos los principios. Sí. Bueno, regularidad, pasamos continuamos. a eficiencia burocrática. Bueno, ya estamos quedando. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, por favor. Eficiencia burocrática, justamente lo que estamos hablando en este preciso momento y seguramente hablaremos mucho más. La necesidad, bueno, yo hablo de la administración, ¿no? Los juzgados quizás también supongo que en algún momento implementarán este sistema de, no sé, bueno, quizás sea demasiado ideal, ¿no? Pero hablando de ANSES, vemos toda la ineficiencia, ¿no? Por ejemplo, con los extranjeros y la Dirección de Migraciones creo que es el principal problema que tenemos nosotros, de cuando no le asientan la entrada al país, han salido del país, ingresaron quizás por un paso en el que Migraciones no controló. entendía, no controló, o se olvidó, puso mal, no sé, yo lo que sea, cuestión que el hombre salió hace 20 años y nunca se registró ingreso. Pero el hombre durante esos 20 años trabajó y aportó en este país. Antes podíamos hacer un mini procedimiento en migraciones en el cual nos tomaban las pruebas, antes mismo tomaban las pruebas. Pero bueno, ahora todo eso se hizo un poco más complejo. Quizás esta modificación de la ley tienda a que ANSES pueda ingresar a la página de migraciones o por internet o como sea y obtener el certificado de ingreso, obtener entradas y salidas y que en la misma administración nosotros podamos probar que una persona que estuvo trabajando 20 años y aportando 20 años estuvo en el país, ¿sí? Eso sería muy útil para nosotros. Lo mismo que AFIP en materia de vinculación de claves, tener acceso a los aportes sin tener que ser tan tortuoso. Aportes efectuados en otras jurisdicciones, ya sea en las provincias, en convenios de reciprocidad. Aportes en regímenes pertenecientes a las fuerzas de seguridad lo veo más difícil. Ahí tienen que ir al IAS a ver si tienen aportes o no. ANSES, verificaciones y procedimientos de control, hasta qué punto es eficiente hacer todo un control posterior a la obtención del beneficio, que es lo que ya estuvimos hablando. Sí. ¿Quieres hacer un comentario? Pensé que me quería decir, yo ya estoy terminando. Ya Sí, tenemos, sí. No, ahora solo que volvemos yo con los creo que recursos. he visto Y ya otro acá. caso real ayer mismo, estando en el ANSES, que una señora le habían suspendido un beneficio porque ella comentaba que se fue 2 meses a Paraguay porque tenía la mamá enferma. Sí, bueno, Y está pasando. entonces dijeron, es eso, porque Sí. usted se fue. Se fue. Y En por ahí eso, la se misma fue y administración volvió. tiene el alta y la entrada y la salida al país. Bueno, ahí se trata. De ahí se Eh, trata. Es una es- La justificación misma para administración avanzar tiene el dato. Claro. de por qué. No se Exactamente. fue a vivir al A eso Paraguay, se da. simplemente fue por un tema, un caso puntual de familiares. Sí, sí, ahí hay Y en una ese página. levantar caso ese que beneficio. que avisar en migraciones que se va al Paraguay. Sí, cuando vos Cuando saliste, salís, sí. Si pasa Sí. legalmente, se supone que Sí, sí, Migraciones sí. deja sentado. Controla el ingreso y la salida de las personas, es decir, cuando uno sale del país se controla, cuando ingresa se Cuando se controla. fue, el primer mes de pagar, el segundo mes que ya no estaba, ya no lo cobró, porque se lo cobraban acá un apoderado y ya estaba retenido. Entonces cuando volvió, yo estaba delante mío la señora, y le dijeron, sí, es porque usted se fue por el país. Entonces,
Ya la administración, si cruzara los datos, ya sabe que la señora Está está en el país. volvió. Entonces no es necesario, la suspensión fue innecesaria. Para que se lo levante, le dijeron, bueno, estamos en agosto y calcúlele usted más o menos para noviembre. Y por ejemplo, ¿y cómo come? ¿Cómo Debería ser vive? O sea, ¿cómo se supone que se eliminó el ANSES, por ejemplo, lo que antes se hacía era pago con cheque. De Es decir, tesorería, claro. ahora es pago por tesorería. Pero el pago por tesorería tenés que iniciar una actuación administrativa. Esa actuación administrativa se debe resolver de manera favorable y eso es lo que tarda por lo menos 2 meses. No, pero es terrible. Antes el pago por Pensar que la ley tesorería, de antes el pago pago por por cheque tesorería era, yo te estoy mostrando que estoy acá en el país, entonces yo te daba un cheque y vos ibas y lo cobrabas al Banco Nación. Bueno, eso no se hace la más. supervivencia, no sé por qué aparecían fallecidos. Claro. Y iba, Porque hay otro apelaba tema. la supervivencia en el Sí. ANSES, o a veces el registro civil se equivocaba Sí. en el DNI, ponía el DNI Sí, de la sí. persona que Pasaba estaba mucho viva con y libreta y la libreta Libreta de enrolamiento y libreta. Sí, es justo, lo hablaba Sí. hoy, justo ese tema. Bueno, cuestión que Vale. inmediatamente el ANSES se pagaba, ahora no, parece que no. Bueno, procedimiento recursivo ágil, que es a lo que nosotros aspiramos. Bueno, acá yo les menciono, a modo de ejemplo, un par de recursos que les pueden servir, ¿sí? Por ejemplo, cuando se nos vence el plazo, utilizar siempre, tener siempre presente la reapertura, ¿sí? La reapertura no requiere ningún cumplimiento de plazo. Si bien les va a cambiar la fecha de inicio de pago, ¿sí? Pero ustedes deben presentar nueva prueba, esto que veníamos hablando de vencidos los plazos, y que por ahí la persona aparece y encuentra una prueba o encuentra varias pruebas, podemos presentar una segunda secuencia, una reapertura. Para la revisión, la ley establece un plazo de 30 días, acá se amplió. La reconsideración, el artículo 84, 20 días, ¿sí? Y siempre yo les digo, en materia de seguridad social, puede llevar en subsidio el recurso ante la cárcel. No sabemos qué va a pasar con la cárcel, pero puede llevar en recurso. Sí, eso que yo había no comentado. sabemos qué va a pasar con la cárcel, pero... En realidad hay, dentro de la misma ley establece que, lo que yo le quería explicar, ¿Qué es la cárcel? Es la comisión de revisora. La comisión revisora de seguridad es como una instancia superior que era independiente. Sería la segunda instancia administrativa. Ahora lo que dice la ley es que en el ámbito administrativo, eso es lo que yo quería comentar el otro día, que se interpretó mal, es que se elimina toda cámara revisora en general. Ahora, la CAR, que depende o va a depender directamente del Ejecutivo, ¿qué te va a resolver? Si es el mismo ya en organismo, este momento independencia. no sé qué me va a resolver, pero me está Porque resolviendo. si No me yo está voy a resolviendo. Me está resolviendo en este recurso momento. ante el mismo que me lo denegó, Sí, no me sí, va, sí. antes la CARS tenía un sentido de independencia, era una cámara Sí, revisora. hay dictámenes de la cárcel. Ahora uno sí. sí No, mismo ahora está buscando. subsumido. O Sí. sea, Pierde sentido. por más que me lo digan que no se eliminó, Sí. se eliminó. En los hechos se eliminó. Ya no es independiente. Entonces queda como absorbido dentro del Poder Judicial y casi como un consultor que te va a decir exactamente lo mismo que te dijeron antes. O sea, entonces, Es en como una eso, comisión lo ideal es directamente ir a un superior, a la instancia judicial. Bueno, sí, yo como novedad traía que iban a implementar la plataforma CAD en la CARS, pero no la vamos a usar. Así que bueno, listo, pasemos a otro tema. Demanda ordinaria, 180 días desde la denegatoria, que ya lo vimos. Procedimiento de apelación de los dictámenes de la Comisión Médica y Comisión Médica Central. Esta Es era lo una que reflexión conversamos mía, que el plazo era irrazonable, de 5 días, pero acá el doctor Rodríguez Simón Sí, nos, es lo que estábamos colaboraba, judicial. sí, deduciendo que, leyendo esto, que de los 30 días que es plenamente aplicable y que podría estar en la modificación del artículo 49, que es muy positivo, sería muy bueno. Y acuérdense los nobles abogados que siempre los plazos es como la canción, se cuentan a partir de mañana. De mañana, eso está muy bien. La única reflexión era esa, que en materias de RTI los plazos de 5 días justamente no respetaban el derecho a tutela judicial efectiva y el plazo de razonabilidad. Pero creo que ya lo hemos solucionado. No sé si alguien quiere hacer Espero alguna les haya pregunta. gustado y espero que todos sean sigan contentos. A los que se conectaron también, a los que están presentes y demás. Agradecemos a los doctores por la exposición. Un gusto. Estamos Gracias a ti.
Sí, Victoria también. No, por favor. Somos todos partes del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados Avellaneda Lanús. Nos reunimos, la próxima reunión es el 21. 21, sí. Así que los que quieran participar, sigan el horario y la placa, pueden unirse. Cualquier cosa también, a modo de noticia, ¿cómo se dice? Último momento. De comentarios. No, de Parroquial. parroquial. Ahí está, Parroquial. lo estaría, el foro parroquial. Parroquiales. Próximamente vamos a hacer un curso también en cuanto a lo que sería para un taller, para lo que es el tema de jubilaciones, Bueno, pensiones, Los invitamos a todos, están para todos los cuales invitados es a un curso participar. bastante claro, bastante básico para dar un inicio, comprenda, está preparado el que se va a iniciar a lo que es el derecho previsional, por supuesto, en En septiembre. septiembre comienza el La curso. próxima reunión el 21 de... Y el 21 de agosto es la próxima reunión del instituto, a lo cual los esperamos. Si quieren formar parte del instituto, nos mandan un 5 de la tarde. todavía no No salió tenemos la todavía platita, el pero horario. lo vamos a decir seguramente 3, 4 Nos de la pueden tarde. seguir en Instagram, que ahí el Colegio de De Abogados Abogados. Avellaneda Lanús y publica absolutamente todas las reuniones y todos los cursos, que son Bueno, sumamente y útiles para todos. muchas gracias a los que estuvieron presentes, a los que se conectaron. Les avisamos que la semana que viene, si no anoté mal, tenemos lo que es el tema de la clase número 3 en cuanto también a la comparación con el tema de ley de bases, que es impacto y vulnerabilidad del bien jurídico ambiente, por la doctora Pacheco Graciela. Así que son importantes estas clases, están en cada una de las ramas, se están dando los impactos que está teniendo la ley de bases en cada uno de los fueros correspondientes. Creo que la semana pasada fue lo que es derecho colectivo, estuvo laboral y demás, es para que cada uno tenga las bases en relación a las diferentes áreas de derecho, ¿sí? Muchas gracias por todo y bueno, un aplauso para... Y vamos a ver si...